Miren, no sé, no sé si allí alcanzan si alcanzan a mirar, a mirar esa diapositiva. No sé si alcanzan a mirar esa diapositiva. Eh, Ese es un debate de un testigo de Jehová, ¿cierto? Y miren esta diapositiva, a mí me llamó la atención esa diapositiva donde el testigo de Jehová dice: Jesucristo no es Dios. Oiga, Jesucristo no es Dios. Jesucristo no es Dios por naturaleza, porque no posee los atributos divinos del Padre. Oiga, dice: Jesucristo no es Dios porque no posee los atributos divinos del Padre. Es decir, que no es omnisapiente, es decir, no es omnisciente, que no lo sabe todo, dice el testigo de Jehová. Que Jesús no es omnipotente, que Jesús no es omnipresente, que Jesús no es inmortal. Imagínense lo que enseñan estos testigos de Jehová. Pero vamos a mirar punto por punto. Vamos a mirar punto por punto. A ver si Jesús no cumple con estos atributos divinos que lo hacen Dios, porque los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios, ni mucho menos que Jesús sea el Padre. Entonces él arranca diciendo en su primera ponencia, ahí dice que Jesús no es omnipresente. Imagínense pues, que Jesús no es omnipresente, y utiliza Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos versículo 13, versículo 32. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 13, versículo 32. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 13, versículo 32. Hablando, cuando Jesús habla del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del fin. El contexto del pasaje habla del fin, donde los discípulos le preguntaron cuándo será el fin de estas cosas, ¿cierto? Los discípulos le preguntaron que cuándo serán estas cosas, ¿sí? ¿Cuándo sería el fin? O sea, preguntándole por las señales antes del fin. Entonces, en el versículo 32, cuando Jesús les habla acerca del fin y todas esas cosas y de las señales, Jesús en el 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, ¿cierto? Entonces ahí el testigo de Jehová dice que el mismo Hijo está diciendo que él no sabe. Entonces Jesús no es Dios, porque el Dios sabe todas las cosas. Entonces que Jesús no es Dios porque él no sabe el día de la venida del Hijo del Hombre, ni el día del fin. Pero vamos a ver si Jesús no sabía el día del fin o el día de su venida. Vamos a ver si no lo sabía. Marcos capítulo 13, versículos 13. Marcos capítulo 13, versículo 3 dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Es decir, Jesús se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Miren la pregunta de los discípulos. Linda de la huya. El versículo 4: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cierto? Esto también está en Mateo capítulo 24. Vamos a ver Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. La misma pregunta le hacen los discípulos. Mire, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
El versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces usted ve que aquí los discípulos están preguntándole a Jesús ¿cuándo será? ¿Cierto? ¿Cuándo será el día de su venida? Cosa que los testículos perdón, cosa que los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios porque él no sabe el día de su venida. Entonces aquí los discípulos le preguntan a Jesús si él realmente sabe el día de su venida. Entonces mire la respuesta de Jesús. Vamos a ver si Jesús sabía o no sabía la fecha de su venida. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cómo así? No dice que no sabe el día de la fecha, y entonces ¿por qué sabe que cuando sucedan esas cosas todavía no es el fin? ¿Por qué les dice cuando ustedes vean eso todavía no es el fin? Allí Jesús está hablando como una persona que sabe cuándo es el fin. Porque si él no supiera la fecha del fin, él no les diría eso. Él no les diría cuando vean esos rumores de guerra, ¿cierto? Cuando vean que muchos vengan en mi nombre, cuando vean que muchos vengan en mi nombre, cuando vean eso, no se preocupen que todavía no es el fin. ¿Y cómo sabe que todavía no es el fin? Si supuestamente él no sabe el día del fin ni el día de su venida. ¿Sí ven? Que ahí Jesús empieza a dar señales antes de su venida. Mire, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oiga, y entonces, mire, después que sucedan todas estas cosas que les acabo de describir, dice Jesús, ahí viene el fin. ¿No es que no saben? ¿No que no saben? Entonces, ¿por qué les está diciendo cuando terminen esas cosas, allí vendrá el fin? Entonces, ¿cómo me va a decir que no sabe? Sí sabía, porque se está dando las señales antes de lo que va a acontecer, antes de la fecha, es porque él sabe cuál es la fecha. Yo no puedo decirle a mi hijo: mijo, tranquilo que antes de que nos vamos para Cali yo le compro la bicicleta. Si yo le digo antes de que nos vamos para Cali yo le compro la bicicleta, es porque yo sé en qué fecha nos vamos a ir. O si no, yo no le diría eso. Entonces Jesús aquí está dando las señales. Después que sucedan todas esas cosas, viene el fin. ¿Por qué si Jesús no sabe la fecha, está dando señales antes de esa fecha? Porque Él sabe en qué momento va a ocurrir esa fecha. ¿Qué es lo que va a ocurrir ese día? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados,
nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces usted ve que allí Jesús está dando señales antes de su venida. Y después de eso, da las señales después de su venida. Mire pues, Jesús sabe lo que va a acontecer antes de la fecha de su venida. Y sabe qué es lo que va a acontecer después de la fecha de su venida. Si sabe lo que va a acontecer antes y después, es porque Él sabe la fecha. De lo contrario, no sabría qué iba a suceder antes y qué iba a suceder después. Pero Él aquí les está diciendo lo que va a suceder antes de esa fecha. Es porque Él la sabe. Y aquí, a partir del versículo 29, le va a mostrar qué es lo que va a suceder después de esa fecha. Porque Él sabe la fecha de su venida. Mire, el 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? Esa que les viene mostrando que va a suceder antes de su venida. Aquí claramente está hablando de la segunda venida, no está hablando del arrebatamiento. Entonces dice: e inmediatamente después que sucedan estas señales que yo les estoy mostrando, que van a suceder antes de mi venida, e inmediatamente el sol se oscurecerá. Después de esa fecha. ¿Cómo sabe qué va a suceder después de esa fecha? Si supuestamente no la sabe. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Sí ve? ¿Qué le está diciendo? ¿En qué momento Él va a venir? Después, antes de esto y después de esto, dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces los meterán todos. Entonces las meterán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿cómo me va a decir que no sabe? Si está mostrando la fecha de lo que va a acontecer antes de su venida y de lo que va a acontecer después de su venida. Juntará a sus escogidos con gran voz de trompeta desde los cuatro vientos de la tierra. Allí decía uno de la alianza por acá, escuché que decía que este texto que dice que el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, dice que son esos escogidos que Él juntará en su venida. Es cuando Él venga a llevar la iglesia, y esos escogidos son de cada denominación. Va a escoger a un grupito, menos a los unicitarios. Imagínense que supuestamente, y ahí ni siquiera está hablando de la venida del Señor. Ahí está hablando de la segunda venida, cuando ya la iglesia venga con el Señor. Y esos escogidos son el pueblo de Israel, no denominaciones de ninguna tribu. Entonces, ese argumento que utiliza ese testigo de Jehová para decir que Jesús no es Dios porque Él no sabe todas las cosas, que porque no sabía la venida que porque no sabía la venida de cuando Él mismo, imagínense, Jesús va a venir y no sabe cuándo va a venir Él mismo. Pero ya hemos demostrado que Él sí sabe cuándo va a venir, porque Él es Dios que sabe todas las cosas. Vamos a ver si Jesús no sabe todas las cosas. Vamos a seguir demostrando que Jesús sí es omnisciente, que sí es omnisapiente, que sí sabe todas las cosas, porque Él es Dios, porque Él tiene todos los atributos de Dios, los atributos divinos que lo caracterizan como Dios. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 25. A ver si Jesús no sabe todas las cosas. Vamos a leerlo desde el 23. Juan 2, 23, a ver si Jesús no es omnisciente. Estando
en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, es decir, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos. Oiga, los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oiga, no tenía necesidad de que nadie le dijera la vida de esas personas, porque él ya conocía, no algunas cosas, todo lo conocía. Lucas 11:17 también nos va a mostrar que Jesús sí es omnisciente. Lucas 11:17. Mire, Lucas 11:17 dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. ¿De quién viene hablando aquí? De Jesús. Lea desde el versículo 4 y se dará cuenta que allí está hablando de Jesús. Dice: mas él, es decir, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, mire, Jesús conocía el pensamiento de ellos, les dijo: todo reino dividido, leámoslo desde el 14 para que lo entienda mejor. San Lucas capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mundo habló y la gente se maravilló. El mudo habló, perdón. El mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Oiga, Jesús, sin que ellos pronunciaran una palabra, dice que le conocía los pensamientos. Entonces, ¿cómo va a decir este testigo de Jehová que Jesús no lo sabe todo? Sí lo sabe todo, porque conoce lo que hay en el ser humano y conoce los pensamientos. Tomemos otra cita. Vamos a tomar otra cita. Lucas 6:8. Vamos a ver. Para mostrar que Jesús sí es omnisciente, sí lo sabe todo. Lucas capítulo 6:8. Dice, leámoslo desde el 6. Aconteció también otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, oiga, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. ¿Ah? ¿Conocía los pensamientos o no los conocía? Entonces allí ese primer punto está refutadísimo. Jesús sí es omnisciente. Ahora, dice la segunda ponencia del testigo de Jehová, que Jesús no es omnipotente. Es decir, que Jesús no lo podía todo. Imagínense, que Jesús no lo podía todo. ¿Cómo va a decir que Jesús no lo podía todo? Jesús, que los milagros que él hacía, los hacía porque el Espíritu Santo los hacía a través de él, que no era él mismo. Bueno, empezando que la Biblia sí dice que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo. Estoy cansado de hacer videos y mostrar citas bíblicas de que Jesús sí es el Espíritu Santo, pero no voy a entrar en eso porque se me hace muy largo el video. Entonces él dice que lo que Jesús hacía, las cosas imposibles que Jesús hacía, no las hacía él mismo, sino que era el Espíritu Santo el que estaba en él. Pero cuando Jesús mandaba a callar al viento y al mar, que la tempestad le obedecía, que el viento y el mar le obedecían, Jesús no le decía: Padre, te pido por favor, Padre, que
que calmes al viento. No, él mismo le daba la orden al viento de que se calmara. Y al mar que enmudeciera, que se quedara quieto, a la tempestad, él le daba la orden. Sin pedirle nada, sin invocar otro nombre, él mismo le daba la orden. Tanto así que la gente decía, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen a él. O sea, él mismo tenía el poder, ¿no?, para calmar la tempestad. Entonces sí era omnipotente. Él mismo tenía la capacidad de caminar sobre el mar. Él no le dijo, Padre, ayúdame a caminar sobre el mar, o Espíritu Santo, ponme a caminar. No, él mismo caminó sobre el mar. Él mismo caminó sobre el mar. Cuando echaba fuera un demonio, él no le decía, en el nombre del Padre te ordeno que salgas, o Espíritu Santo, ayúdame a echar este demonio. Él le daba la orden, te ordeno que salgas de ese cuerpo. Si es omnipotente, porque él lo puede todo. Él mismo es el creador, dice Juan capítulo 1. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mismo Jesús es el creador. Él hizo el mundo. Para él no hay nada imposible. Entonces ese cuento de que Jesús no es omnipotente está mandado a recoger. Refutadísimo. Porque él es todopoderoso. Resucitaba a los muertos. Al hijo de la viuda de Naúm lo resucitó. Porque él es omnipotente. Ahora, el tercer punto que dice es que Jesús, ahí dice, Jesús no es omnipresente. Imagínense que Jesús no era omnipresente. Entonces no era Dios, porque vamos a ver si Jesús no era omnipresente. Mateo 18:20. Vamos a ver si Jesús no era omnipresente. Mateo 18:20. Desde el 19, leámoslo. Otra vez os digo, dijo Jesús, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿No que no es omnipresente? Donde quieran que estén dos o tres congregados, allí estoy yo. Allí está haciendo presencia él. Con su Espíritu, a través de su Espíritu Santo. Porque él mismo es el Espíritu. Y él es omnipresente. Él está en el cielo y en la tierra. Y le voy a mostrar otra. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Jesús le dice a Nicodemo. Jesús estaba aquí en la tierra hablando con Nicodemo. Bendita revelación del cielo, aleluya. Esto es algo poderoso, hermano. Jesús estaba hablando con Nicodemo aquí en la tierra. Y que mira las palabras que Jesús le dice a Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo si estaba allí hablando con él? El Hijo del Hombre estaba ahí hablando con Nicodemo. Y le dice y Jesús mismo le dice, el Hijo del Hombre está en el cielo. El Hijo del Hombre es Jesús, para el que de pronto no conoce ese título. Jesús le dice, el Hijo del Hombre que está en presente, en este momento está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo en presente? Si en ese mismo momento Jesús estaba hablando allí con Nicodemo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que él es omnipresente, que él está arriba en el cielo y abajo en la tierra también. Por eso en Deuteronomio 4:39, el Padre, como el Padre es el mismo Jesús, el Padre dice que él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dice Deuteronomio 4:39, porque yo soy Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Porque él está en todas partes. Aleluya al Señor. Entonces, Jesús sí es omnipresente. Vea, en Marcos capítulo 7, versículo 24. Jesús tiene una conversación con la mujer sirofenicia. Y la mujer sirofenicia vino angustiada. Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Está allá en la casa postrada. Y después para no hacer larga la historia, Jesús la ignoró un par de veces. Y después de Jesús ver la fe de ella, Jesús le dijo, mujer, hágase conforme a lo que tú has hecho. Vete,
que tu hija ya está sana. Y cuando ella llegó a la casa, la hija ya estaba sana. ¿Cómo Jesús hizo para sanar a esa muchacha si estaba allí hablando con la mamá que estaba acá, lejos de casa? Mientras estaba hablando con ella, le estaba sanando la hija allá en la casa. Porque cuando ella llegó allá, la hija ya estaba sana. Y Jesús no fue para allá. Jesús se quedó ahí donde estaba. ¿Cómo hizo para sanarla? Porque Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es todopoderoso. Mire, y dice en el cuarto punto que Jesús no es inmortal. Jesús no es inmortal. Imagínese pues, si el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo destruyó la muerte, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo retuviera al Señor Jesucristo. Era imposible. Muerte, yo seré tu muerte. El Señor Jesucristo destruyó la muerte. Él dijo, destruyan este cuerpo, este templo, y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo. Él mismo prometió levantar su propio cuerpo de la muerte, porque Él es victorioso y poderoso aún de la misma muerte, y resucitó para nunca más volver a morir. La muerte no pudo con Él. ¿Cómo va a decir que Jesús no es inmortal? Sí es inmortal, porque resucitó. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. En otras palabras, la muerte no tiene potestad sobre mí. Yo mismo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cómo va a decir que no es inmortal si Él es el Señor aún de la misma muerte? Entonces, Jesús sí es omnisciente. Jesús sí es todopoderoso. Sí es omnipotente. Apocalipsis 1:8 dice que Jesús es el que ha de venir, el que era, el que es el todopoderoso. Él es el todopoderoso. Así que la doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina satánica y diabólica.